Buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Quiero compartir esta noche con ustedes un breve estudio y una reflexión, viendo los últimos sucesos de público conocimiento sobre el conflicto entre Israel y Palestina, más precisamente entre estos grupos terroristas que están en Franja de Gaza. Vi muchos comentarios sobre la reprobación hacia el pueblo de Israel y también en apoyo hacia este sector de terroristas. Y me llevó a preguntar cuál es nuestra actitud y nuestro rol como cristianos para con el pueblo de Israel, este pueblo amado y elegido por nuestro Dios. Conociendo la historia de Israel que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede provocar una sensación de antipatía, aborrecimiento hacia este pueblo, ¿no? Vemos también muchos misioneros que evangelizan en ese lugar y vemos cómo los aborrecen y cómo los maltratan parte de los judíos, ¿no? Parte de los habitantes de este lugar. Sabemos que hasta el propio Señor los llamó hipócritas y generación de víboras, cómo estaban actuando y cómo andaban en su ley y lejos de poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo y de poder aceptarle. Quiero que me acompañen antes a comenzar con una breve reseña cronológica histórica de todos los sucesos que ha pasado Israel, el pueblo judío. Vamos a comenzar con el pueblo de Abraham, donde inicia el árbol genealógico de los judíos. El pacto con Dios y la promesa a través de su hijo Isaac, Jacob, y la diseminación de las 12 tribus. Pasamos al tiempo de Israel en Egipto, 430 años, de los cuales 400 vivieron en esclavitud. Pasamos al tiempo de Moisés, cuando los guió fuera de Egipto. Los israelitas se convirtieron en una nación bajo la protección de Dios, pero sin un territorio fijo. Estuvieron 40 años deambulando en el desierto. Luego se produce la conquista de la tierra prometida a Abraham, de la mano de Josué y de Caleb. Después, cuando se asentaron y conquistaron varios pueblos, comenzaron a desobedecer y a mezclarse con otras culturas, pero con otras razas y con otras religiones paganas, adorar otros dioses y falsas religiones, por lo que Dios pone jueces, porque las amenazas de los pueblos vecinos que permitía el mismo Dios para que ellos tomaran conciencia de lo que estaban haciendo, terminaban como esclavos. Entonces Dios ponía líderes y jueces para que los liberaran. Y cuando se arrepentían, luego de un tiempo volvían a hacer lo mismo, y así tenemos un tiempo donde transcurrieron los jueces que el Señor ponía. Después tenemos el establecimiento de la monarquía judía, ¿no? Inicia con Saúl, tenemos a David, Salomón y sus hijos hasta Roboam y Jeroboam, que se produce la separación de los dos reinos. El reino del norte de Israel, por una parte 10 tribus, y el reino del sur Judá, cuya capital era Jerusalén, que son 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Bueno, después de esto pasamos a la conquista del reino del norte de Israel por Asiria, de las 10 tribus que se pierden mezcladas con ese pueblo. Después se produce el primer exilio de judíos a Babilonia. Babilonia toma Jerusalén y se produce el exilio en varias partes hacia el pueblo de Babilonia. Después tenemos la vuelta del exilio de Judá bajo el reinado de los persas, del rey Ciro, que en 3 etapas se fue produciendo por su mandato a través de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Después tenemos Israel viviendo en la tierra persa. Vivió mucho tiempo como un pueblo, pero gobernado por el imperio persa, ¿no? Era el centro de todo, era el imperio persa. Después tenemos el periodo de los griegos, Alejandro Magno conquistando el imperio persa y convirtiendo a los israelitas en una provincia del imperio griego durante 200 años. Pasamos al periodo de los romanos. Israel vive como una provincia romana, dentro de la cual se produce el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después se produce el exilio judío de los romanos bajo el dominio romano en el año 70, la guerra judío-romana, por lo que se produce la dispersión de los judíos de vuelta de esa nación y la destrucción del templo. Pasamos mucho más adelante, en el año 20, se produce el Holocausto. Hitler, bajo la Alemania nazi, intentó exterminar a todos los judíos que estaban viviendo en Europa en ese tiempo, y casi lo logró, pero fue derrotado y un remanente de judíos sobrevivieron. Y por último, ya en la Edad Moderna, el renacimiento de Israel. En el año 1948
Solo el hecho de que había gente que se identificaba como judíos ya era algo extraordinario, y se produce el milagro a través de las Naciones Unidas. Vieron el increíble renacimiento de Israel como un Estado moderno. Ahora, como vimos, Israel fue un pueblo que continuamente vivió en conflicto y sin un territorio hasta el día de hoy, hasta el año 1948. Ahora, ¿por qué el pueblo judío sufrió tantas guerras, tantos padecimientos? Y es hasta el día de hoy que continúan los conflictos, como que vemos que está produciéndose con Palestina y con muchos países árabes. El pueblo de Israel había sido apartado y llamado para ser santo como su Dios, ajeno a las prácticas paganas y perversas de los demás pueblos. Conociendo esto, Dios les declaró que debían acabar con todos los pueblos que ellos iban conquistando en el tiempo de la conquista y la entrada a la tierra prometida, en el tiempo de Josué. ¿Para qué era? Para suprimir que las prácticas paganas pudieran entrar en esa cultura, en la religión judía. O en el peor de los casos, abandonar completamente al verdadero Dios para traer falsas doctrinas y falsos dioses. Y vemos que sucedió, ¿no? Los que conocemos sucedió en varias etapas. Por no haberle obedecido a Dios, volvían a mezclarse con estos pueblos y se alejaban de la comunión con Él. ¿Podemos entender como hijos del mismo Dios que tienen Israel? El por qué ha sido lo que podemos considerar tan cruel en muchas veces de la historia del pueblo de Israel. En Deuteronomio 20, 16 al 18, permítanme leerlo de manera rápida, así podemos continuar. Dice: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová tu Dios. Acá vemos el Señor, por mandato de Él, era esto de eliminar muchos pueblos. Algunos dicen que hasta había niños, y quizás es un poquito cruento, pero para esto acá es un mandato del Señor, es para que no se mezclen y no pequéis contra el mismo Dios. Como vimos en la historia de Israel, todo comenzó con Abraham. Vemos en Génesis 12 del 1 al 3, acompáñenme a leerlo. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nace la promesa de Dios para con el pueblo de Israel, su pueblo amado. Más adelante en Génesis 15 del 5 al 6 dice: y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Vemos la cantidad de descendencia que iba a tener el pueblo de Abraham como promesa de Dios. Y más adelante todavía en Génesis 15 del 18 al 21 encontramos el pacto de Dios de darle la tierra prometida. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vemos la promesa del Señor de darle toda esta tierra al pueblo de Israel, a partir de la promesa y su pacto con Abraham. Dios desde el principio del mundo quiso apartar al pueblo, a este pueblo que eligió él, a Israel, solamente para él y para tener una comunión santa. Y para eso llamó a Abraham, en quien halló un hombre con justicia, justo y obediente. Encontramos en la palabra de Dios que muchas veces el pueblo de Israel actuó de manera atroz, ¿no?, contra esos pueblos, como veíamos recién, que ha asesinado a muchas civilizaciones, pero es el propio Dios, como vimos, el que mandó esto. Ahora, ¿por qué razón Israel vive en continuo conflicto con los países de Palestina y alrededor? Encontramos dos razones fundamentales para explicar esto. Primero, en la histórica, que lo vemos en la Biblia, los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Los árabes, estos pueblos
no árabes sino musulmanes, porque árabes se refiere solamente a los 20 países que hablan el idioma y que son 20 naciones, vamos a decir los musulmanes, descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. Entonces encontramos que Abraham tenía 2 hijos. Tuvo primero a Ismael por una mala decisión y después tuvo a Isaac, que fue el hijo de la promesa. Habiendo sido Ismael el hijo de la esclava egipcia Agar, e Isaac habiendo sido el hijo prometido, que heredaría las bendiciones de Abraham, obviamente había alguna hostilidad entre estos dos. Entonces, como resultado, se producían burlas continuas de Ismael hacia Isaac. Entonces, ¿qué hizo Sara? Habló con Abraham para que enviara a Agar y a Ismael lejos de ahí. Probablemente esto causó más desprecio aún en el corazón de Ismael por Isaac, ¿no? Y bueno, y también vemos un ángel que le profetizó a Agar estando en el desierto, cuando ya se habían ido del sitio, del territorio donde estaba Abraham con Ismael, que le dijo la promesa de que será hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Todos los árabes descienden de Ismael y también la mayoría de árabes, no todos, son musulmanes, practican la religión musulmana, que sabemos que tienen el Corán como ley, Alá como Dios y a Mahoma como profeta. Entonces es importante entender que no todos, como decía recién, los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. Mientras que la mayoría de los árabes son musulmanes, hay muchos que no lo son. Hay muchos en el territorio de Indonesia, de Malasia, que no es el sector árabe, que practican la religión musulmana. Y no todos los árabes y musulmanes odian a los judíos. La explicación bíblica para esta hostilidad proviene desde los tiempos de Abraham, como recién leíamos, y las diferencias que tuvo entre Ismael y Isaac, ¿no? Esa diferencia. Ahora, en el Corán, que es el libro sagrado, como recién leíamos del Islam, ordena a los musulmanes a atacar a los judíos que rehúsan convertirse al Islam. Y también introduce un conflicto, que el verdadero hijo de la promesa de Abraham era Ismael y no Isaac. Entonces, esto contribuye a la hostilidad actual que existe en estos pueblos a nivel religioso. Pero sin embargo, este conflicto entre Isaac e Ismael no explica toda la actual hostilidad y estas guerras continuas que existen entre los pueblos judíos y árabes. Por miles de años, estos dos pueblos vivieron en relativa paz e indiferencia entre ellos. No eran amigos, como decir vulgarmente, pero sí que no vivían en continuas guerras y en continuos conflictos como ahora, ¿no? Como lo vemos continuamente. Entonces, aquí es donde encontramos la segunda causa de la hostilidad y tiene un origen más reciente. Como encontramos la explicación en el último punto de la Edad Moderna, después de la Guerra Mundial en 1948, cuando las Naciones Unidas dieron esa porción de la tierra que en su momento era de los pueblos árabes, de palestinos, a los judíos, la mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de la nación de Israel que ocupara esa tierra y se unieron y atacaron a Israel en varias guerras y batallas en intento por sacarlos de esa tierra, pero en fin de cuentas fueron derrotados por Israel, por un pequeño puñado de gente, un pequeño pueblo. Entonces, desde entonces había una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos árabes, y como vemos hoy, tenemos los que tienen un poquito de conocimiento de que pueden buscar en cualquier red social, vemos que Israel es uno de los pueblos que más ha prosperado últimamente, tanto en su agricultura, con su economía. Es un país que fuertemente armado y fuertemente preparado, con tecnología, con apoyo también de las grandes naciones. Y si vemos los pueblos árabes, no han prosperado, viven en conflictos hasta con sus propios habitantes, con construcciones bastante viejas, pueblos destruidos por ellos mismos y por estos ataques, por estos grupos de terroristas. Entonces, si miramos en el mapa, Israel ocupa una pequeña parte de la tierra y está rodeada por varias naciones árabes, mucho más grandes, tales como vemos acá que los tenemos anotados: Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak, Egipto. Aún así, durante la guerra de 1967, la última guerra que tuvieron, los judíos recuperaron Jerusalén, su capital, la capital histórica que David había fundado hace 3000 años. Entonces,
Todo esto fue un contexto histórico que me gustaba y quería compartírselos para tener un panorama históricamente, tanto en lo religioso, en lo bíblico, como también vemos en varios contextos que no figuran en la Biblia, pero sí que ha pasado el pueblo de Israel y lo ha padecido. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Nuestra atención como cristianos debería centrarnos en confiar en Dios, aun cuando no entendamos sus caminos o consideremos quizás al pueblo, como hacemos ahora de Israel, como un pueblo injusto con todo lo que ha recibido y con este pacto que ha hecho Dios con ellos. Y no entendemos sus caminos, pero en este conflicto, aunque nos parezca una injusticia, sabemos que viene a través de nuestro Dios. Debemos recordar que Dios mira las cosas desde una perspectiva eterna y sus caminos no son nuestros caminos y nuestros pensamientos tampoco son sus pensamientos, que son mucho más altos. Lo encontramos en Isaías 55:9, este versículo bíblico. Dios es un Dios justo, un Dios recto, un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Que aún siendo un pueblo que no éramos su pueblo elegido y siendo gentiles, nos dio la oportunidad de llegar a Él a través de su Hijo, amado Jesucristo, y su obra tan perfecta en la cruz. Bíblicamente hablando, entonces, Israel tiene el derecho de habitar como nación en la tierra de Dios. Dios le dio a su descendencia el derecho de estar ahí, pero también debemos pensar que Israel debería buscar la paz y tener misericordia por sus vecinos, aunque estos vemos que también hacen actos de terrorismo. El Salmo 122, del 6 al 9, dice: «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Entonces vemos que motivos nos mueven a bendecir al pueblo de Israel, pero fundamentalmente porque el nuevo pacto que tiene Jesús a raíz de la muerte y resurrección de su Hijo Cristo también es parte del pueblo de Israel. Ellos son coherederos también de esa promesa, aunque aún todavía no se han restituido y no han entendido que Jesús era el Hijo de Dios y que todavía le aborrezcan y que todavía estén atados a la ley. Podemos leer en Apocalipsis 7:4 que dice: en cuanto a los 144.000 sellados de la tribu de Israel, 120.000 por cada tribu, que van a ser los redimidos en el tiempo de que el plan de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios se cumpla en esta tierra. Dios envió a Jesús para anunciar la promesa a través del profeta Jeremías 31, del 31 al 33. Declaró mediante el profeta que un día escribiría su ley en los corazones de su pueblo y pondría su espíritu dentro de ellos. Y esta profecía se cumplió a través de Jesús, el Mesías, el que nosotros una vez aceptamos en nuestro corazón y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Todavía no se cumplió en el pueblo de Israel, pero hermanos, tenemos que orar para que ellos le puedan reconocer. Entonces, debemos orar por el pueblo de Israel. ¿Y qué debemos hacer por el pueblo judío? Me tomé el tiempo de anotar una lista de 5 o 6 motivos de por qué tenemos que orar y que están bíblicamente avalados en la palabra de Dios. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su mismo Espíritu que nos dio una vez al aceptarle en nuestro corazón, que debemos orar por toda la humanidad y en especial por el pueblo de Israel, su pueblo amado y elegido. Además, las Escrituras nos revelan motivos más que suficientes y vamos a ver cuáles son esos motivos. Dios promete bendecir a quienes bendigan a los descendientes de Abraham y maldecirá a quienes los maldigan. Leíamos hace un ratito en Génesis 12:2. Después, Dios nos invita a orar por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6, que también lo leíamos hace un ratito. El pacto de Dios con Israel es eterno y por lo tanto sigue vigente para ellos. Todavía no se han arrepentido y no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero esa obra se va a cumplir. Veíamos recién en los 144.000 y en el plan del Señor que están incluidos su pueblo amado. Nosotros ya vamos a ser arrebatados, la mayoría de la iglesia, cuando eso se cumpla en la tribulación, pero ellos van a ser parte de la redención del pueblo. Esto se encuentra en Génesis 17, del 7 al 19. Después, la tierra de Israel le pertenece a Dios. Que quieren tomar nota, en Levítico 25:23, en Joel 2:18, está la promesa de que esa tierra santa le pertenece a Él.
y nosotros no podemos interponernos por nuestros pensamientos o cualquier otra cosa que humanamente entendamos que es injusta. La tierra de Israel fue dada a su pueblo como una posesión eterna. En Génesis 15, 17, del 7 al 8, Génesis 48, 4, Salmo 105, del 7 al 11, está especificado que la tierra de Israel fue dada a su pueblo eternamente. Sabemos que los pactos del Señor no terminan, la palabra de Dios nunca pasa y todo lo que prometió Él lo va a cumplir. Hizo ese pacto con Abraham desde aquel tiempo y lo va a culminar. Los juicios de Dios sobre Israel en varios momentos de su historia no anulan su pacto. En Ezequiel 37 lo podemos leer. Todo esto estas cosas aberrantes que quizás en su momento ha hecho Israel en distintas etapas de la historia, no anulan su pacto. En el nuevo pacto se nos dice que Dios no ha rechazado a Israel. Romanos 9:11. Ellos eran primeramente los que iban a entrar en el nuevo pacto. Nosotros fuimos por misericordia también incluidos, pero el pacto era para el Señor, para los israelitas primero, el pacto a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el Evangelio es para el pueblo judío, como recién decíamos primero, Romanos 1:16. Ellos le negaron en su momento y por eso, para darle celos, el Señor permitió que nosotros también entráramos en ese regalo tan grande de la salvación, ¿no? Lo podemos buscar en Romanos 1:16. Así que bueno, los motivos son más que suficientes para poder orar por el pueblo de Israel y apoyarlo, aun cuando tengamos esos sentimientos de apatía y vemos ese comportamiento que tuvieron hasta con el Señor Jesucristo. Así que bueno, les invito a poder orar por la paz de Israel, por el pueblo de Israel y también por los pueblos vecinos, también que vemos que son terroristas, para que ellos también puedan tener la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios y puedan creer en Él y también recibir la salvación como nosotros. Oramos para despedirnos. Señor, te damos gracias por este momento, por lo que pudimos aprender y meditar, Señor. Y bueno, Señor, espero que también podamos reflexionar sobre tu pueblo amado y que tú tengas misericordia con ellos y también con las naciones que son terroristas y que cometen tantos hechos de aberrantes, Señor, y que nos duele mucho ver que esto suceda, Señor, con gente que quizás también no tenga nada que ver y, Señor, y pueda perder la vida y perder muchas cosas, Señor. Oramos por ellos, por Medio Oriente y también por nosotros para que podamos entender esto y poder tener una comunión y prepararnos para todos tus planes futuros que tú tienes para nosotros y para tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, les saludo. Buenas noches. Espero que haya sido de bendición como para mi vida.